Seguimos repasando en los Salmos en su primera parte. Hemos visto en el proceso de la introducción tres temas importantes. Hemos visto ahí la estructura, hemos visto también la base, como base profética, los Salmos, y ayer veíamos sobre la relevancia de los Salmos en el tiempo del fin, cómo los Salmos nos van a ayudar, nos ayudan para el tiempo del fin, ¿no? Y ahí hacíamos algunas preguntas interesantes. La capacidad de los salmos en la parte escatológica. En los salmos también encontramos mucha profecía y vemos hay muchos capítulos que hablan realmente de profecía. Entonces no solo es un libro poético, sino que también es un libro donde nos muestra mucha escatología, ¿no? Y en esta ocasión vamos a ver cómo el libro de los salmos presenta la obra de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto para mejorar mi vida cristiana? Preguntas interesantes. ¿Cómo los salmos nos llevan a mostrar a Cristo como mi gran sumo sacerdote? Y más allá de todo lo que hemos repasado, ahora, ¿cómo esto tiene que implicar en nuestra vida cristiana? ¿Cómo esto tiene que ayudarme a mí a crecer realmente en la vida o en mi vida cristiana? Vamos al texto, Salmo 122. Vamos a leer del 1 al 3 y luego el 5. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y miren lo que dice el versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Muy bien, vamos ahora a entender qué es lo que nos quiere decir el texto en esta mañana. Ahora, ¿qué hay aquí para nosotros? Nos damos cuenta que al estudiar los detalles del santuario y el templo de Israel, vemos cómo se relacionaba Dios con su pueblo y en la forma en la que se enseñaba el plan de redención. ¿Notamos esto? Cómo Dios se relacionaba con su pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿será que cambió la forma como Dios se relacionaba con su pueblo allá en el Sinaí, en el desierto, y la forma como Dios hoy quiere relacionarse con su pueblo? ¿Será que en ese trance, en toda esa distancia de tiempo que hay, algo habrá cambiado? ¿Será que Dios ha dicho, no, bueno, ya yo me presenté así porque estaba en el desierto, porque eran gente que no tenían YouTube, no tenían redes sociales, no había libros, no había aviones? Por lo tanto, hoy como hay aviones, redes sociales, internet, en ese entonces no se usaba saco y corbata, ahora se usa. Entonces, hoy voy a tener una nueva forma, una nueva modalidad de yo relacionarme con mi pueblo. ¿Será que eso es interesante pregunta, ¿no? ¿Alguna vez nos hemos preguntado si? ¿Alguna vez nos hemos sentado frente a un salmo y nos hemos hecho esta pregunta? ¿O cuando hemos leído el Pentateuco? ¿O cuando hemos leído sobre el santuario? Nos hemos sentado y nos hemos hecho esta pregunta de manera
individual, de manera personal. Entonces nos damos cuenta que aquí hay mucho más que simplemente conocer un salmo, porque tanto el Pentateuco como los salmos y otros libros más siempre están apuntando al santuario. Y la forma como Dios se relacionaba con su pueblo, la forma como Dios se acercaba a su pueblo, hoy es la misma forma como Dios se acercaba allá en el Sinaí o en el desierto. Notemos, mis queridas hermanas, algo muy importante aquí que aprender. Y la forma como se enseñaba el plan de redención. Ahora, dice el apóstol Pablo que el santuario fue copia de lo celestial, ¿correcto? Fue copia de lo celestial. No es que a Moisés se le ocurrió, no es que a Moisés, bueno, pues a mí se me ocurre colocarle este florero aquí porque se ve más bonito. O a mí se me ocurrió colocarle el lavacro allá mejor, en toda la entrada de la puerta, ¿no? Porque el lavacro estaba casi para llegar a la puerta del lugar santísimo. Pero a Moisés, no, mejor más allácita, ¿no? Para que cuando reentren se laven las manos al entrar. Cada cosa estaba establecida en su lugar porque Dios así le había ordenado, copia de lo celestial. ¿Qué lección tenemos que sacar de todo esto? Aquí hay muchísima lección, hay muchísima profecía. Es por eso, mis hermanas, que la importancia de hoy en día, para que podamos comprender realmente el plan de salvación, necesitamos comprender el santuario. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue usted la última vez que escuchó en el culto divino que el predicador a quien invitó se tomó la molestia, se tomó el trabajo, el tiempo de preparar un sermón sobre el santuario? ¿Cuándo fue la última vez? Y yo ya perdí la cuenta, porque nadie quiere hablar de esto. Gastamos energía, tiempo en preparar sermones sobre amor de Dios, sobre, a veces le colocamos, le quitamos cosas de encima, le maquillamos cosas encima, ¿no? Que estamos en otro tiempo, en otro ciclo, y la gente hoy necesita ya vestirse de otra manera. A veces quemamos neuronas, perdemos tiempo en estas situaciones cuando realmente nuestra misión, nuestro objetivo de cada sábado, de cada culto, no es esto. No es ponernos a discutir si tiene que venir pintada con pantalón más arriba, más abajo. Es presentar al santuario, es presentar el plan de redención. Allá en el desierto, en el Sinaí, no estaban discutiendo Moisés, Aarón, vamos a hacer un panel enorme aquí a ver cómo deben vestirse los jóvenes. Estaban presentando el plan de salvación, el plan de redención en cada rito que hacían, en cada acto que se hacía todo, cada día, mañana y tarde. Estaban preparando al pueblo para el día de la expiación. Entonces, ¿por qué hoy en día estamos perdiendo de vista todo esto? ¿Qué cambió? El primer punto de esta mañana es mostrarnos el plan de salvación. El santuario terrenal tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. Tres cosas importantes que tenía el santuario terrenal. Y cada uno tenía estaba especificado para un tipo de acto, de rito. No era que se les ocurría a los miembros, o a Moisés, o a Aarón, o a los sacerdotes, ir a hacer el sacrificio en el lugar santo. Cada cosa estaba estipulada para hacer un tipo de acto. Mis queridas hermanas, una vez más, aquí enfocamos a la casa de Dios.
porque ese es el punto. La casa de Dios, el templo, ya habíamos mencionado la semana pasada. Cada espacio tiene su función, tiene su lugar. No es que a mí se me ocurre ir a cocinar aquí porque aquí está más bonito. O se me ocurre hacer aquí una reunión social porque aquí está más bonito. Cada espacio tiene su función. Saquemos de nuestro propio diario vivir, ¿no? ¿Qué tal si traemos el servicio higiénico a la cocina? Aunque estoy diciendo una frase un poco grotesca, pero es lo mismo. ¿No lo ve usted así? No es lo mismo que queremos nosotros. Ah, se me ocurre venir a bañarme en la cocina o a bañarme en mi cuarto o traerlo mi cuarto a la sala. Si hemos hecho en una edificación de nuestra casa, por algo hemos puesto aquí es cuarto, aquí es sala, aquí es cocina, aquí es servicio higiénico, aquí es el patio, aquí es el lavandero, ¿no? Aquí va a vivir el perrito, el gatito, etcétera, etcétera. La casa de Dios también tiene un lugar, ha sido construida, diseñada de manera arquitectónica para un servicio en especial. Pero sin embargo, nosotros muchas veces vamos a la casa de Dios y como no es nuestra casa, como no hay nadie que nos está mirando ahí, como no tenemos la capacidad de poder observar que Dios nos está mirando, que sus ángeles, que los serafines están allí en la puerta, están cuidando el lugar santísimo, entro, corro, salto, danzo, sí, porque hoy en día se está viendo mucho esto en las iglesias. Hace poquito estuve en una iglesia, en un aniversario, estaban ahí cantando un cántico de esos últimamente juveniles y había una hermana atrás ella estaba que soñaba ahí, ¿no? Parecía una chiquilla de aquellas que cuando venga Maná, cuando venga Enrique Iglesias, ¿no? Ahí que soñaba. Lamentablemente para eso se está tomando la iglesia hoy. No estamos respetando el orden que Dios dio. Hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Y cada acto tenía que realizarse en el lugar realmente de donde Dios lo había estipulado. Ahora, esto tenía dos objetivos. Primero, mostrar a Cristo, el Cordero, vamos a ver en la siguiente diapositiva, y todo lo que había ahí era mostrar a Cristo y mostrar el plan de salvación. Ahora, ¿quién es el centro del santuario? ¿Quién es el centro del santuario? ¿Qué elementos había allí? El centro del santuario es Cristo. Todos los elementos que encontramos aquí en esta segunda sección están mostrando a Cristo. Había un cordero, había la sangre del cordero, había el agua y el lavacro. Miren el orden que estamos siguiendo. No es que el congregante llegaba y primero se lavaba la mano porque de repente en el camino había cogido monedas, esto, lo otro, y primeramente vamos a que se lave la mano. No, primeramente estaba ahí el altar, el cordero, luego la sangre del cordero, y luego iba al lavacro, luego se lavaba las manos. ¿Para qué? Para luego entrar al lugar santísimo, perdón, santo. ¿Qué había en el lugar santo? Estaba el pan, había una copita de vino debajo de la mesa de los panes de la proposición, había un candelabro, cada cosa tenía su función, había incienso, estaba el arca del pacto, ahí había una ley, ahí estaba el maná. ¿A quién representaba el maná? A Cristo, ¿recuerdan? Estaba la vara de Aarón, que reverdeció, y otros elementos más que podemos seguir mencionando. Ahora, ¿a quiénes representaban todos estos elementos? ¿A quiénes representaban todos estos elementos que había en el lugar santo? Simple y llanamente a Cristo.
a Cristo, a Jesús. Era mirar a Cristo como el Cordero y nuestro gran sumo sacerdote. Por eso que el versículo 5 de Salmo decía que el tabernáculo de Dios está, en el tabernáculo de Dios están los juicios, porque allá hay una ley y un día tendremos que confrontarnos frente a esa ley. Un día usted y yo tendremos que dar cuenta delante de Dios frente a aquella ley. Ahora, antes de poder llegar a esa ley, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Antes de que yo llegara al lugar santo, de que me confrontara con el arca del pacto, ¿qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que tenía que suceder? El sumo sacerdote y el cordero nos habían acompañado en todo ese recorrido para perdonar y habilitarnos para poder obedecer. Entonces, para poder obedecer, ¿qué necesitamos nosotros hoy en día? Primeramente tenemos que ir al cordero. Primeramente tenemos que dejar que el cordero nos lleve. Jesús dice, yo soy el camino. San Juan 14:6. Tengo que ir al cordero y el cordero tiene que llevarme por todo el atrio. ¿Estamos? Tiene que llevarme al sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Perdonaba, hacía la expiación, hacía el sacrificio por el perdón de mis pecados. Ahora, ¿cómo tenía que estar yo? Vamos a traer esta a nuestros días. ¿Cómo tenía que estar yo frente al Cordero? ¿Cómo tenía que presentarme? Compungido, agobiado, angustiado, adolorido por mi pecado. Después de ese acto, entonces yo recibía el perdón. Y ahora me iba, me lavaba las manos y luego entraba al lugar santo, a la presencia de Cristo. Estando en el lugar santo, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, podía apreciar ahí el arca, y ahora me tenía que llevar a obedecer, a habilitarme para yo recién poder obedecer. Pero se da cuenta que hoy día sucede lo contrario. Queremos ir corriendo a obedecer, pero estamos pasando por alto al Cordero. Estamos pasando por alto al sacerdote. Eso hoy en día ya no sirve, no funciona, no existe. Lo estamos nosotros pasando por alto. Nos queremos dar el gran salto olímpico, ¿no? De frente queremos llegar a la vida eterna o de frente queremos llegar a la verdad, pero sin dejarnos, sin haber hecho el recorrido con el Cordero. Yo soy el camino, dice Jesús. Y si Él es el camino, tenemos que ir primeramente a Él, para que Él nos lleve hacia la verdad y finalmente hacia la vida eterna. Ahora, en el Salmo 122 también está apuntando proféticamente a la reunión de los redimidos en la Nueva Jerusalén para poder adorar en el santuario real, el santuario celestial. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros enfrentamos aquí? Que no somos capaces de obedecer. Lamentablemente, penosamente, no tenemos esa capacidad de obedecer como seres humanos. Pero cuando amamos, pero cuando nos enfrentemos, cuando nos confrontemos frente al Cordero, entonces allí sí vamos a poder obedecer porque vamos a amar. Y yo creo que está por demás hacer el ejemplo de cada familia, de cada esposa, de cada esposo, ¿no? Nadie se pone a contar
ya amaneció, van a ser pronto las 7 de la mañana, voy a tener que hacer desayuno, luego voy a tener que ir al mercado, luego el almuerzo, luego hay que lavar, luego hay que hacer esto, hay que ir allá, hay que ir acá, ya me cansé mirando y por de pronto lo hacemos porque amamos a la familia. Entonces, de manera individual no tenemos esa capacidad de amar, de obedecer, perdón. Pero cuando amamos, ni siquiera pensamos en lo que hay que hacer, simplemente lo hacemos y cuando nos damos cuenta al final del día, todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque amamos a la familia, porque amamos a los hijos, porque ustedes aman a sus esposos. La cosa es diferente. Lo mismo nos pide el Señor Jesús en esta mañana. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 324. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no levantó un hombre, según Hebreos. Se le permitió al profeta contemplar el lugar del santuario celestial y ahí vio 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Allí contempló el arca de su pacto, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. ¿Estamos? Para guardar la ley de Dios, la casa de Dios. Nosotros tenemos hoy nuestro pequeño santuario, ¿no? Nuestro símbolo de un santuario, que es la casa de Dios, que es la iglesia, que es el templo. Por lo tanto, debemos también de algún modo, de alguna manera, tener aquel mismo celo por aquel lugar. Y dice, Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que Moisés había visto en el cielo. Y Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original del cual el santuario construido por Moisés era simplemente una copia. Pero que a pesar de que era una copia, pero era un lugar muy sagrado. Había mucho celo por parte de Dios, a pesar de que era la copia. Entonces, hoy también nosotros nos queda seguir las mismas instrucciones que Dios lo dio allá en el Sinaí, que Dios le dio a Moisés allá en el desierto. El Monte Santo. Salmos 15:1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte o en tu monte santo? El monte de Sión ocupaba parte de la ciudad de Jerusalén y por extensión se usó para nombrar la colina donde se estableció el templo. ¿Recuerdan ustedes al profeta Abraham cuando fue a hacer el sacrificio de su hijo? ¿A dónde fue? Al monte Moria. Al monte Moria. Ahí donde él fue, y era un camino muy largo de muchos días de caminar. Era una especie de era un monte, estaba arriba, a pesar de su edad, Abraham tuvo que llegar ahí, porque allí tuvo que ofrecer el sacrificio el cual Dios le había pedido. Podemos aquí generarnos una pregunta, ¿no? Pero ¿por qué Abraham tuvo que ir allá al monte Moria? ¿Por qué no lo hizo ahí frente a su casa, al costado de su casa? Me imagino que al costado de su casa había espacio, había campo, había alguna montaña cercana, un monte cercano para que... ¿Por qué tuvo que ir hasta el monte Moria? ¿Qué representaba esto? Años más tarde, ahí en el monte Moria se construyó el templo de Salomón.
Y dice el libro de Juan que Abraham allí vio a Cristo crucificado. Es por eso que Jesús dice, no, mi padre Abraham dice, ya me vio. Miren toda esta simbología, toda esta representación. Por lo tanto, si ellos obedecieron, nosotros también tenemos que obedecer. Si Dios dijo es aquí, es aquí. Si Dios dijo es allá, es allá. Si Dios dijo esto es para esto, es para esto. No podemos nosotros tomar los atributos a querer cambiar las cosas. Porque lo que Dios dijo tiene que ser, debe de ser. Por lo tanto, tenemos que nosotros obedecer. ¿Qué dice Salmo 22:6? Mira lo que dice Salmo 22:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, donde también es llamado Monte Santo, pues es símbolo del trono de Dios. En los Salmos 15 y 24 se definen las características de los que sean dignos de estar allí. Aquí hay 5 características importantes. Número 1, el que anda en integridad hace justicia y no miente. Número 2, el que no calumnia no hace mal al prójimo, ni permite que le hablen mal de él. Defiende a su prójimo como a su propia vida. Número 3, el que honra a los que temen a Dios y no cambia aunque salga perjudicado. Interesante, ¿no? El que honra a Dios tiene que defender, no tiene que cambiar, aunque salgamos perdiendo nosotros, pero tenemos que tener siempre en alto, siempre delante a Dios, porque a quien defendemos es a Dios. Y un día no muy lejano nos vamos a tener que confrontar con esto. Pero para que nosotros, cuando llegue ese momento y tengamos que confrontarnos con esto, hoy tenemos que comenzar a entrar en un proceso, si podemos llamarlo así, en un proceso de ensayo. Hoy tenemos que ir ensayando cómo vamos a tener que enfrentar estas situaciones cuando vengan los momentos difíciles. Pero si hoy en el ensayo, o ni siquiera estamos ensayando, estamos permitiendo, estamos haciendo que por nuestra cabeza pase todo, por nuestros ojos pase todo, y muchas veces nosotros estamos siendo colaboradores, porque cuando usted está diciendo amén a algo que está muchas veces transgiversado, cambiado, está usted diciendo, está bien, bravo, aleluya, sigue así. Número 4, el que no ama el dinero ni puede ser sobornado. Y número 5, el limpio de manos y puro de corazón, que no es orgulloso ni tampoco es un mentiroso. ¿Está claro? Que ninguno de nosotros, por nosotros mismos, cumplimos con estos requisitos. Por lo tanto, solo podremos estar ahí por la gracia y el poder de Jesucristo. Mis queridas hermanas, no olvidemos, nosotros somos un salmo. Nosotros somos un salmo andante. Nosotros tenemos un santuario. Usted y yo tenemos un monte Moria al cual tenemos que subir. Tenemos que seguir edificando y construyendo aquel monte Moria, que un día allí va a ser establecido el templo de Dios, el templo de Jerusalén, que ahí va a ser nuestro lugar de encuentro un día con nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que seguir escalando porque Dios nos está pidiendo que vayamos y le adoremos allá. Estoy tomando la referencia, así como Abraham en el monte Moria, porque ese lugar era santo, porque ahí él pudo contemplar a Jesús, que años más tarde, siglos más tarde, iba a morir por nuestros pecados. Todo esto es símbolo de lo celestial.
Hoy en día nosotros tenemos que en nuestras vidas también, de manera imaginaria, como decíamos la semana pasada, que cuando yo llegue a la casa de Dios, imaginariamente tengo que imaginarme que ahí me van a abrir, que me van a dar la mano los querubines. Y mucho más cuando yo llegue al lugar santo, cuando tenga que llegar al atrio, al lugar del templo, ahí van a estar los serafines cuidando el lugar santo, el lugar santísimo. Porque imaginariamente ahí están establecidas las leyes, los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra. Por lo tanto, yo no puedo llegar delante de Dios como a mí se me ocurre, como yo quiero. Y no puedo permitir que otro vaya y también llegue ahí como a él se le ocurre, como él quiere. Pero que muchas veces, por miedo, por temor, permitimos que eso suceda. Que cuando yo voy a la oración, tengo que imaginarme que cuando estoy orando está viniendo el ángel llamado Serafín. Mis queridos hermanos, que todos estos símbolos, todas estas representaciones, tienen que hoy en día ayudarnos a abrir nuestra mente y poder realmente saber que el momento que estamos nosotros haciendo no es un simple momento, no es simplemente que yo me voy a la iglesia como quiero, que no es simplemente que yo voy a la oración como quiero, sino que tenemos que imaginariamente abrir nuestra mente para poder contemplar todos estos actos, que son los mismos de allá con los de hoy, solo que no los vemos, solo que estamos viviendo otra época, estamos viviendo otra situación, otro tiempo, pero que muchas veces estamos abusando de este momento. Es por eso hoy tan difícil que es poder realmente honrar a Dios. Es por eso que lo vemos hoy tan difícil poder obedecer a Dios. Es por eso que hay tanta distorsión, tanta teología, tanta teoría, tanta costumbre que hoy en día se está montando sobre la iglesia. Y estamos adorando a Dios más por costumbre, por tradición que por amor. Pero que esa costumbre, esa tradición un día nos va a llevar a la perdición. Y por costumbristas y por tradicionistas, por seguir teologías, un día vamos a perder el sello de Dios. Y mañana vamos a hablar sobre esto. Que Dios nos bendiga, mis queridas hermanas. Que Dios nos ayude cada día a poder tomar al Salmo